de conferencista para que la gente te vea. Vamos a arrancar directamente contigo, Ramiro. No vamos a hacer una pausa entre las dos sesiones para mantener el ritmo y poder respetar la agenda de hoy. Igual, Ramiro es amigo, colega desde hace muchos años. Nos conocimos en otro congreso y desde ahí siempre aprecié bastante las intervenciones de Ramiro. Ramiro es un ultra especialista en gestión de crisis. Tenemos una relación particular con Ramiro y las dos empresas, ERC y CAP Resiliencia. El año que viene tendremos el placer también de hablar de Resiliencia CL, Resiliencia Chile. Entonces eso más adelante les comentaremos, pero quizás ya han visto el logo, el arte del evento, que será un evento que organizaremos ERC y CAP Resiliencia en 2021. Ramiro, yo le voy ahora a dejar la palabra. Ramiro, tú tienes 30 minutos. Se trata de un taller de crisis, planificación y ejecución. Gracias de nuevo por apoyarnos y estar aquí con nosotros. Es un honor para nosotros, así que ya tú tienes la mano. Te dejo activar tu cámara y compartir tu presentación. Perfecto, Timothy. Ahí estamos. A ver si puedo. No me deja activar cámara, en todo caso. Ahora sí, ya tú puedes. Ahí sí, ahí estamos. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Timothy y a Mandy por todo lo que significó este largo trabajo y trayecto para llegar a ¿cómo se llama? A estructurar y dar vida a este congreso virtual, obviamente con el plan B, porque inicialmente era de manera presencial en Punta Cana. Así que nada, a todos los participantes desde Chile, desde el invierno, en vez de estar en verano en Punta Cana disfrutando el sol, vamos a tratar de hablar sobre una realidad que se nos hizo presente hoy día en lo que es la crisis que estamos viendo, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos de planificación o ejecución de talleres para entrenar comité, para entrenar equipo, para entrenar nuestra brigada, a veces nos dedicamos y nos focalizamos en algunos objetivos que tenemos que tener claros para ver qué es lo que queremos evaluar. Pero tenemos distintas situaciones que a veces nos estresan y un poco no logramos conseguir los resultados que nuestro ejecutivo, nuestro directorio quiere. Para eso vamos a partir con un pequeño video, ¿ya? Que a mí me gusta partir con video para captar la atención, ¿ya? Y que en el fondo, vamos a ver si corre esto, nos va a dar ciertas aristas de qué es lo que normalmente enfrentamos. Porque lo que estamos viviendo hoy día, si bien es cierto, es una tremenda crisis, yo creo que la peor pandemia de los últimos 100 años, claramente nos da una mirada de lo que debiéramos estar preparados. Vamos viendo. Bien, cuando a nosotros la organización nos pide
que nos preparemos para ya enfrentar de manera táctica, organizacional, cualquier evento que enfrentemos. Tenemos que tener claridad qué es lo que vamos a desarrollar, porque hay varias problemáticas por medio cuando nos dan esa misión al interior de la organización. Durante el trayecto de la vida profesional que llevo asesorando en temas de gestión de crisis y también entrenando y preparando ejecutivos, las preguntas normalmente se repiten o las inquietudes se repiten. Por ejemplo, ¿cómo evalúo? ¿Cómo organizo? ¿Cómo le doy una realidad a esto? ¿Por qué? Porque finalmente todas esas interrogantes son las que buscan los directivos para entender cómo está preparada su organización. Y aquí no sirve de manera subjetiva decir estamos bien preparados o estamos más o menos preparados o tenemos los controles. Claramente hoy la crisis que estamos viviendo a nivel mundial votó cualquier tipo de planificación. Si bien es cierto, sirvió para el inicio, para la partida, como esto fue ya más extendido, muy pocas organizaciones, muy pocas, se preparan para enfrentar eventos de tan largo aliento, de tan larga data. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer trabajos o a mirar la estrategia, si bien es cierto, de negocio a largo, tal vez en el manejo de la crisis o en la continuidad, tal vez la estamos mirando en un corto plazo. Por eso vamos a dividir este taller en dos, o esta charla, en dos grupos. Uno lo que es la planificación y el otro lo que es la ejecución. Primero, nosotros cuando tenemos que empezar a armar este entrenamiento, tenemos que tener una serie de antecedentes a la vista. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a entrenar? ¿Qué es lo que estoy buscando? Si voy a entrenar a la primera línea, o a la segunda, o a la brigada de emergencia, cuáles van a ser las interacciones que voy a tener, qué puntos críticos tengo que detectar, porque a veces, y creo que ha pasado mucho, que los mismos directivos empiezan a cuestionar un poco qué es lo que voy a medir, o cuándo lo voy a hacer. Y el mejor ejemplo es cuando tenemos que agendar, y eso yo creo que a muchos les pasa, la reunión de entrenamiento para los directivos. Unos tienen otras reuniones, no llegan, etc. Y eso pasa. Ahora, en el entrenamiento eso pasa, imagínense en la realidad cuando no podemos llegar a nuestros sitios de constitución. ¿Ya? Lo otro, ¿qué es lo que voy a medir? ¿Qué es lo que quiero entrenar? La tipología. ¿Voy a trabajar exclusivamente con el comité de crisis? ¿Voy a trabajar también o de manera independiente lo que es la vocería, al vocero, los mensajes, la parte reputacional? ¿O voy a trabajar también lo que es la asistencia contención de las personas que son afectados por un evento? Y de ahí ya empezaré a ver cuál es mi metodología, cómo la estructuro. Tengo una base teórica, veo los casos prácticos y voy viendo qué es lo que puedo ir articulando para generar esta planificación para mi taller de crisis. ¿Ya? Ahora, en el tema de lo que es la medición, ¿qué es lo que quiero medir? Porque muchas veces empezamos con una idea, con un objetivo de poder medir algo. Pero ¿qué es específicamente lo que quiero medir? Y ahí hay como 5 o 6 puntos que realmente son base clara y necesaria para una simulación. Tengo que medir la estructura, los protocolos, el análisis y toma de decisiones, cómo se comporta mi equipo y cuál es, por ejemplo, el nivel de relacionamiento de mi equipo, de mi organización con los stakeholders. Y es un poco lo que hablamos siempre cuando nosotros estructuramos los modelos de crisis, el modelo de crisis, el sistema dentro de las organizaciones. ¿Quién se relaciona con quién, por ejemplo, los stakeholders? ¿Quién llama a la autoridad? ¿Quién llama al controlador? ¿Quién llama al fiscal? ¿Quién habla con el directorio? ¿Quién habla con los clientes principales? ¿Cómo llevo ese seguimiento? Por ejemplo, en el tema de relacionamiento. En el tema de análisis y toma de decisiones, si yo quiero medir eso, tengo que ver el cómo. Y al lado está todas las herramientas que normalmente nosotros utilizamos para evaluar. ¿Por qué? Porque finalmente al directorio, cuando yo termino mi entrenamiento o mi simulación, lo que tengo que hacer es dar un informe. Y como dije al inicio, esto de decir que salió bien, que salió más o menos, no existe. A los ejecutivos y a la organización uno tiene que decir, señores, usted aprobó con un 75%,
la definición que entregó el directorio es un 80%, por lo tanto usted está bajo el nivel de aprobación. Y ese 5% se da por esto, por esto, por esto. Y para eso sirven estas tablas o indicadores de medición que tenemos que desarrollar, ¿ya? Después tenemos que ver el equipo. ¿Quiénes van a trabajar en esta simulación? Y lo que empiezo a trabajar es definir, ok, ¿quién va a dirigir? ¿Quién va a ser el coordinador, el que va a articular todo esto? ¿Qué tengo que tener en mi producción? Por ejemplo, no sé, las listas de chequeo, los escenarios, los subescenarios, la representación de las autoridades, y empiezo a desarrollar todo esto. Lo que es la parte, la evaluación, el control y los equipos de apoyo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno trata, y esto en la experiencia real, uno trata cuando entrena comités de crisis de tener una mirada integral, holística, amplia de todos los participantes que están en la mesa. Por eso el equipo es fundamental que esté con una pauta de evaluación por cada uno, estar segmentada las partes de la mesa, quién va a evaluar a quién, porque se pierde. El director de simulación normalmente pierde la mirada sobre cada uno de los individuos representantes en la mesa. Ve el macro, ve el escenario global. Por lo tanto, cada uno de los evaluadores tiene que estar trabajando a fin de poder entregar un informe objetivo al término de la planificación. Ahora, ¿cómo articulamos esto? Una serie de variables. Primero, el comité. ¿Quiénes integran el comité? Tengo que revisar eso. Nosotros nos hemos encontrado a veces con comités que incluyen hasta la persona, por ejemplo, el jefe de seguridad de las instalaciones. Tal vez no es necesario. Tal vez un comité muy ampliado, muy reducido, va a depender de la situación que vamos a plantear y qué es lo que queremos medir. Definir el escenario principal y secundario. Un macro escenario. Un tema, una pandemia. ¿Y cuáles son los escenarios secundarios? Por ejemplo, la afectación de las personas, los fallecimientos, la caída de los negocios, el cierre de oficina, la vuelta a la normalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y después definir cómo y qué nivel de activación voy a tener. ¿Cuánta gente voy a movilizar? ¿Cuántos equipos? Y aquí me cuelgo un poco de lo que comentó Ernesto en la presentación anterior. Cuando nosotros hablamos de nivel de activación, nos basamos en una matriz de alerta de activación que desarrollamos con nuestros clientes. ¿En base a qué? A la tabla de riesgo, a este scoring que hablaba Ernesto. ¿Tiene 5 variables o 5 niveles? Nosotros la llevamos a 3. Cosa que en esos 3 niveles tengamos claridad de quién se va a activar, dónde voy a focalizar la simulación. Por ejemplo, un plan de respuesta a emergencia, voy a trabajar con las brigadas de emergencia. Pero si quiero escalar y quiero involucrar, por ejemplo, a recursos humanos, a legal, a comunicaciones con una afectación un poco más alta, voy a un nivel 2 y así hasta un nivel 3 donde ya articulo toda la organización y constituyo para que este tema trabaje. ¿Qué es lo importante de definir este nivel de activación? Que no ocurran fugas de trabajo para o de activación a equipos que no van a participar. En el fondo lo encapsulo, lo trato de contener. A veces ocurre que por A, B o C motivo alguien pasa por afuera de la oficina o de la sala de crisis donde está trabajando el equipo de crisis y escucha cualquier noticia, algún llanto, algún grito o algo, y empieza el general rumor que ya muchos conocemos dentro de las organizaciones. Por lo tanto, tenemos que ir conteniendo con reglas claras y con comunicados claros, ¿ya? Por otro lado, tenemos el equipo de apoyo que ya lo comentaba anteriormente. ¿Con quién voy a trabajar? Mis actores que van a representar las autoridades o a los familiares, la gente que va a trabajar en la prensa, el equipo que me va a dar apoyo, por ejemplo, cuando no entendemos una temática más técnica, más operativa, se incorpora una persona que dé la realidad de la información para generar las situaciones. ¿Por qué? Porque un ejercicio tiene que ser dentro de todo creíble. Creíble por las personas que están en la mesa, porque si no va a ser una mirada muy irrisoria de lo que uno quiere tratar de implementar. Por lo tanto, por eso los equipos de apoyo, sobre todo en la parte más técnica, es fundamental, ¿ya? El desarrollo de la cápsula noticiosa, una cápsula que dé un entorno, un apoyo con imágenes, con texto, con contenido, a fin de dar un entorno a las personas que están sentadas en la mesa. Por otro lado, la matriz de control y situaciones, en base a
a los subescenarios que vayamos desarrollando, que se las voy a mostrar más adelante, la rúbrica o pauta de evaluación para cada uno de los integrantes de la mesa, y finalmente lo que es el reporte de brechas y el correspondiente plan o propuesta de mejoras que se puede entregar. ¿Ya? Aquí, cuando partimos con esto, lo primero que tenemos que ver es revisar el comité de crisis. Y no solamente en su estructura, no solamente en su estructura, sino que cuál es el nivel de conocimiento que tienen los integrantes de su rol en la mesa. Tal vez nunca se han sentado en la mesa, tal vez se han sentado en la mesa, pero no conocen su rol y responsabilidades porque no están definidos en una lista de chequeo. Tal vez no conocen los planes de continuidad, los planes de respuesta, el manual de crisis, no lo conocen. Por lo tanto, antes de, tengo que hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque podemos jugar a dos frentes. Uno, que realmente quiero que el gerente general o el directorio quiera conocer la realidad de su organización, y activamos y gatillamos un evento y vamos levantando todos los, todas las deficiencias que pueden tener. Ahora, eso tiene un riesgo enorme porque obviamente, adivinen, a quién le van a mirar de vuelta para preguntarle que por qué no lo habían preparado, ni lo habían organizado antes, ¿ya? Y la otra es ir consensuando qué es lo que vamos a ir articulando para desarrollar este trabajo con el comité de crisis, a fin de no exponer a los gerentes o los responsables de continuidad de negocios, de respuesta a emergencia o de crisis de las organizaciones, y tampoco exponer a los integrantes de la mesa ante eventos que no están preparados para enfrentarlos. Por lo tanto, eso es clave. Las dos formas se pueden hacer, las dos formas son válidas, y las dos tienen conciencia de fondo, ¿ya? Por otro lado, el desarrollo de las situaciones relacionadas con el escenario, los roles y responsabilidades que estén integrados. A veces nos topamos con comités de crisis o comités de gerentes que operan para manejar incidentes o contingencias, pero que no están articulados, que no están integrados, que no están coordinados con sus equipos de respuesta. Por ejemplo, gerente de recursos humanos, doy siempre el mismo ejemplo, se sienta en la mesa, pero su equipo está disfrutando el fin de semana en la playa. Entonces, ¿quién le entrega los reportes al gerente de recursos humanos, o al gerente de operaciones, o al gerente de asuntos corporativos o comunicaciones? ¿Quién? Entonces, es buscar toda la articulación del sistema hacia abajo para que tenga una realidad o una mirada más objetiva de lo que se está haciendo, ¿ya? Y lo otro, obviamente, el tema de la observación sobre el integrante, el método inductivo hacia las personas. A veces pasa y ocurre que algún integrante de la mesa no participa, ya sea porque no tiene interés, porque está con la cabeza en otro mundo, porque tiene otras problemáticas. Bueno, el rol del director de la mesa es traerlo de manera inductiva. No le puede decir, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué está whatsappeando? Porque tiene que traerlo bajo una situación o un requerimiento propio del ejercicio, ¿ya? Y que lo otro, que cada acción requiere una solución pertinente para en la toma de decisiones, ¿ya? Los equipos de apoyo, normalmente trabajamos con actores y con psicólogos, ¿ya? Y ahí están las actividades generales que desarrolla cada uno de esos. Obviamente, detrás de cada una de estos cuadros de actividades existe un detalle de desarrollo de elementos que hay que articular, que hay que confeccionar, que hay que redactar e integrar con lo que queremos hacer, ¿bien? Y en la primera fase de planificación, lo que es el desarrollo de escenarios y subescenarios, ¿ya? ¿Por qué? Esto es clave. Aquí es donde está la credibilidad de la puesta en escena del ejercicio. Aquí está. ¿Por qué? Porque necesita una mirada que realmente me haga entender qué es lo que estoy enfrentando, qué es lo que estoy viviendo y qué voy a tener que desarrollar para ir tomando acciones sobre las distintas situaciones que se nos vengan a presentar en este taller o en este entrenamiento. Obviamente la planificación tiene que ser, imagínense esto como una película, ¿ya? Ustedes les dan la tarea de hacer una película, tienen que hacer un antecedente macro, una descripción, una parte cronológica, algo que vaya avanzando, que tenga orden, que tenga alineamiento, que siga una secuencia, que sea lógica lo que pasa en el cuadro 1, con el cuadro 2, con el cuadro 5, con el cuadro 10, a fin de que podamos articular esta película. Y los escenarios y subescenarios son parte de lo que tenemos como base para articular estos cuadros de las diferentes películas.
¿Y por qué? ¿Por qué se necesita esto? Porque es la única forma de dar una secuencia real. Normalmente, una simulación de las que nosotros desarrollamos con los equipos ejecutivos demora entre 4 a 5 horas. Pero, en la realidad, tratamos de representar en ese momento hasta 18 horas, 12, 18 horas. En la última experiencia que tuvimos el año pasado en República Dominicana con un gran grupo de un centro financiero, trabajamos prácticamente 30 días en un enfoque ficticio, bajo una situación de sismo que afectó a República Dominicana. Eso, cuando uno extiende los tiempos de afectación, obviamente las situaciones y los subescenarios son distintos. Por ejemplo, un subescenario en ese momento era que los puertos, debido al sismo, quedaron inhabilitados. Y eso trae una serie de consecuencias, que es lo que comentaba Ernesto también, que las consecuencias son desabastecimiento, no llegada de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso uno tiene que ir armando. Y eso se da a medida que uno va buscando armar este gran film o esta gran película para poder compartir con cada uno de ellos. ¿Bien? Veo que algunos están haciendo preguntas, levantando las manos, pero como estoy en contratiempo, me quedan aquí aproximadamente 12 minutos, de acuerdo al cronómetro que tengo al lado. Voy a seguir avanzando, pero al final van a estar mis datos para que me puedan enviar o a través de Team o a mi correo lo que quieran consultar. ¿Bien? Ok, el escenario principal, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, hay imágenes, hay data en plena crisis sanitaria, económica, social. Anonymous Chile escogió como ataque al banco, bueno, etc. Hoy, jueves 4 de octubre, 8:45, recibimos información de eventual derrame de oleoducto en Colombia, fallecido deja trágico accidente. Voy armando este macroescenario. ¿A fin de qué? De que después de cada macroescenario que está ahí, o de un macroescenario, descargo los subescenarios. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahora. Un audio de un WhatsApp en vivo, ¿ya? Ese es el texto que obviamente que se ve en la planificación, en el cronograma, ¿ya? Pero ustedes lo graban. O sea, nosotros grabamos ese audio y lo enviamos a los teléfonos y todo el tema, a través de Twitter, a través de Facebook, redes sociales, prensa. En el fondo generamos distintas imágenes para dar más credibilidad, obviamente, a lo que estamos viviendo y dando sentido y también generar estrés, ¿ya? Eso es lo que es la parte de la planificación. Cuando tenemos todo eso armado, estructurado, revisado y vemos que está articulado y funciona y se coordina y está validado por nuestro sponsor dentro de la organización o nuestro gerente que está validando todo esto y que tiene la responsabilidad, la gran responsabilidad de enfrentar este comité de crisis o directorio, viene la parte de la ejecución. Y aquí viene el tema de cómo movilizo. Hay organizaciones que me dicen, Ramiro, ¿sabes qué? La gente está muy ocupada, agendemos, vamos a agendar un día X a tal tema. Perfecto, no hay ningún problema. Ramiro, quiero que veamos la forma de activar inesperadamente a la gente a las 3 de la mañana. Perfecto, hagámoslo. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que al probar la activación, el método de activación, sea un call tree, sea un sistema automatizado, sea un sistema distinto, opere. Es lo primero que medimos. Y cuando hablamos de estos 3 niveles, un poco lo que lo comentaba anteriormente, el nivel de activación, veo qué equipos voy a movilizar. ¿A fin de qué? De que tengamos claridad, de acuerdo al alcance que definimos en el ejercicio, hasta dónde vamos a llegar. ¿Ya? Y aquí obviamente estos 3 niveles son los que se empalman con la matriz de riesgo o el scoring que comentó Ernesto en un momento, en la charla anterior, a fin de que podamos ir viendo, si ustedes se dan cuenta, en el nivel 1 se mueve una unidad, en el nivel 2 otros grupos, en el nivel 3 otro grupo. Eso es lo que buscamos. ¿Bien? Después, cuando hablamos de nuestra matriz de control y situaciones, cada escenario y su escenario está impreso, implantado en una matriz. Esta matriz lo que busca es que cada escenario enfrenta a diferentes integrantes del comité de crisis. ¿Qué es lo que buscamos? Que, por ejemplo, en un escenario de recursos humanos, el gerente de recursos humanos tome las decisiones, analice, etcétera, 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 y buscamos una respuesta esperada que ya tenemos definida en base a la planificación que tiene cada organización. Porque obviamente si va al criterio del director de la simulación o al criterio de la persona que están apoyando la mesa, va a ser muy subjetivo. En el fondo, usted cumplió o no cumplió con lo que tenía que cumplir. Y eso es lo que buscamos, ¿ya?
Y el sistema de construcción va un poco a esta manera. Si se dan cuenta, este es un ejemplo, están las situaciones, etcétera, etcétera, la 1, la 2, la 3, y hacia la derecha, a quienes les afecta, a quienes les golpea, y qué es lo que tienen que hacer cada uno de ellos. Esos son el control y situaciones esperados que uno tiene que hacer. Y después eso al final tiene una fórmula que cumplió o no cumplió o cumplió a medias. Entonces ya eso al final va dando ciertas ponderaciones y valoraciones, ¿ya? A nivel comité de crisis, ¿qué es lo que queremos evaluar? Primero, defino qué es lo que quiero evaluar y empiezo en base a eso a generar mis controles, mi forma de evaluar. La matriz de control, la pauta de evaluación, los evaluadores, los videos. Los videos son una fuente de información muy grande porque repasamos nuevamente las 4 o 5 horas de simulación sacando todos los detalles a fin de que podamos ir generando un buen informe, ¿ya? Y obviamente el equipo de actores también tienen la respuesta de los integrantes de la mesa ante ciertas situaciones que se van gatillando, ¿bien? La pauta de evaluación, cómo construir, cómo utilizar y qué es lo que medimos. En el fondo, la construcción va en base a los objetivos de aprendizaje, a qué es la reacción de los elementos de medición y establecer estos criterios. ¿Cómo se evalúa? Obviamente hacia la observación del comportamiento y la toma de decisiones de la mesa, y lo que medimos en el fondo son los 4 criterios básicos que tiene que tener una evaluación de un comité de crisis. ¿Bien? Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, la primera es de vicepresidente de personas, con todos sus temas, sus obligaciones, el comercial, y también tiene una ponderación. Esto permite llegar a un número, a un indicador. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, las organizaciones, los directorios requieren de una mirada más objetiva de cómo está mi organización preparada para enfrentar eventos. Y al final viene el resumen final, donde se consolida todo esto, se le dan las ponderaciones necesarias y se saca un porcentaje X, ¿ya?, de resultado que se confronta con la meta que puso el directorio, por ejemplo, un 70%. ¿Bien? ¿Qué es lo que buscamos? Dentro de todo esto, primero, definir los gaps, ¿ya?, y las brechas. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué ocurre acá? Que terminamos una simulación, es más, terminamos una crisis real, y siempre hay que hacer el post-mortem, que yo digo. Sentémonos a aprender cuáles son los aprendizajes, cuáles fueron nuestras fallas, cuáles fueron nuestras fortalezas, qué es lo que tenemos que hacer. Esto es real, cuando pasa algo es real, es perder una oportunidad de cómo mejorar mi organización para enfrentar esto. Por lo tanto, finalmente, los informes van con ponderación, con una nota objetiva, una evaluación objetiva, con informes individuales, con informes como equipo, en lo profesional, en lo emocional. O sea, abarca todo el sistema. Ustedes pueden definir qué es lo que quieren hacer. Si quieren solamente análisis y toma de decisiones sin comportamiento emocional, porque ven que es un equipo súper afianzado, o por otro lado, si quieren realmente evaluar cuál es el comportamiento, y hay una cosa muy curiosa, de los backups que existen en los comités de crisis. Porque cuando se junta la línea número 1 de gerentes y los titulares no llegan, suben los 2. Y eso hay que ver también cómo se comporta, cuál es la relación de ellos. Y sobre todo en organizaciones que son muy estructuradas. ¿Bien? Por lo tanto, algunas recomendaciones finales para ir terminando, creo que estoy dentro del tiempo. Primero, tener una evaluación objetiva. En este sentido hay que ser claro. ¿Por qué? Porque el que nos fue bien, nos fue mal, nos fue más o menos, o tengo la percepción que podría haber sido mejor, no existe. No existe porque cada uno se va a sentir dentro de lo que aportó a la crisis o al entrenamiento, se va a sentir bien, o tal vez, si no le interesó, le va a dar lo mismo, una evaluación objetiva. Segundo, tener los indicadores claros, definidos. O sea, ¿qué es lo que quiero medir y cuál va a ser este nivel de medición? Los escenarios tienen que ser, y los subescenarios, realistas y cercanos. No podemos irnos a pensar que va a caer la estación espacial sobre mi organización. Eso yo se lo hago a mi gente aquí en Santiago cuando conversamos al inicio, cuando nos conocemos recién. Le pregunto cuál es la probabilidad que caiga la estación espacial arriba de Santiago de este edificio. Y es ahí donde uno ve la capacidad de imaginar de qué es lo que va a hacer. ¿Bien? Independiente de que la estación espacial, si cae, va a ser una destrucción de infraestructura y va a tener afectación a personas, etcétera, etcétera. Pero también te da la mirada de cómo lo van a enfrentar. El coach o el entrenamiento, la capacitación hacia los roles y responsabilidades del equipo, ¿ya? El entrenamiento.
no puede ser que lleguemos a presentar algo nuevo y realmente mis ejecutivos se queden como mirando, bueno, ¿qué es esto? O lo sentamos a la mesa y le tiramos la bomba y se nos desmayan ahí mismo. O sea, tenemos que preparar, esto es continuo, porque cuando las crisis llegan, golpean o escalan, una de las dos, pero vamos a enfrentar crisis. El entrenamiento como equipo, la integridad, la integración, la articulación, el cómo nos comunicamos. Hay equipos tremendamente entrenados que basta que se miren los integrantes para saber cómo van a operar, ¿ya? El debrief, el post-mortem, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el aprendizaje, etcétera, etcétera. Los planes de mejora, quién va a ser el responsable o los responsables de hacer el seguimiento a todo esto, porque a veces salen todos encantados, muy motivados, sí, vamos, pero ya el otro día volvemos a la oficina y se nos viene todo encima, la carga diaria, etcétera, pero alguien tiene que hacer el seguimiento. Y lo último es entrenar, entrenar y entrenar. ¿Por qué? Porque obviamente es la única forma de implementar una metodología. Nosotros en el sistema de gestión y manejo de crisis que desarrollamos e integramos en las organizaciones, buscamos de instalar una metodología que permita a los integrantes enfrentar cualquier evento en cualquier nivel de impacto. Y eso es lo que buscamos. Eso es lo que busca este sistema de entrenamiento. Por lo tanto, no se preocupen tanto de buscar planes, o sea, tengan los planes específicos para planes de continuidad, etcétera, pero vean una metodología, una forma de hacer las cosas. Porque cuando ya lleguen a un grado de entrenamiento del año 3 al año 4, van a entender que cualquier evento que enfrenten, la metodología es lo mismo. El evento va a ser un dato puro y duro. Así que, por esa parte, yo espero, creo que estoy justo en el tiempo, espero haber aportado con algo. Ahí están mis datos, pueden escribir, pueden consultarnos también. Y más que nada, conocer más del sistema de gestión y manejo de crisis que integramos y obviamente la gran actividad que nosotros desarrollamos como entrenamiento para comité de crisis. Así que, Tim, creo que estoy dentro del plazo para que no me retes. Sí, sí, Ramiro, gracias. Está perfecto. Muchas gracias por tu presentación y la información que tú compartiste con nosotros. Como siempre, es muy interesante. Yo te tengo una pregunta de parte de Diana, que te pregunta cuál es la duración promedio de un ejercicio de escritorio con el comité de crisis. Ya, muy buena pregunta, Diana. Esto, primero que nada, ¿cuál es la experiencia de tus comités de crisis en entrenamiento? Si has entrenado antes o no, ¿ya? Porque llevar una sesión de una primera sesión a 4 o 5 horas le va a ser muy larga, a menos que la haga muy entretenida. Ahora, la duración de una sesión de comité de crisis normalmente, para lo que es análisis y toma de decisiones en temas de crisis, entre 2 horas y media, 3 horas. Eso es para trabajar todos los escenarios y subescenarios. Si tú incorporas vocería, le agregas unos 30 o 40 minutos más, y asistencia y contención humanitaria, manejo colaboradores, por ejemplo, que son los 3 pilares que trabajamos nosotros, puede ser 1 hora, hora y media más. Normalmente puede ser entre 2 horas y 5 horas, 4 horas y media, 5 horas. Va a depender de la disponibilidad de tu ejecutivo y el nivel de conocimiento y compromiso que ellos tengan. Pero puedes modelarlo, cualquier duda me mandas un correo, puedes modelarlo por módulos, ¿ya? De acuerdo a lo que quieras trabajar. Listo, Ramiro. Pues muchas gracias. Ya vamos a seguir con nuestro próximo